Mi nombre no es importante. Lo que importa es lo que Dios hizo en mi vida. Nunca imaginé que un día estaría frente a la muerte por mi fe, ni que mi historia llegaría a tantas personas. Lo que viví no fue un sueño, tampoco una fantasía. Fue real, tan real que aún hoy llevo las cicatrices en mi cuerpo y en mi alma. Algo sobrenatural sucedió y me transformó para siempre. Yo creía que mi fe era firme, pero descubrí que nunca se conoce su verdadera fuerza hasta que es probada. Aquella noche, mi confianza en Cristo fue llevada al límite. No eran simples palabras de oración, era mi vida entera colgada de una decisión: negar a Jesús para salvarme o permanecer fiel aun cuando todo parecía perdido. Y fue en ese momento cuando entendí lo que realmente significa creer. Lo que estoy a punto de compartir contigo no es una historia más ni un relato inventado. Te prometo que cada palabra que escucharás es parte de un testimonio vivo. Soy testigo de que Dios sigue obrando milagros en medio de la oscuridad. Y mientras escuches, recuerda esto: lo que un día intentaron usar para destruirme se convirtió en el escenario donde el poder de Dios se manifestó como nunca antes. Nací en una familia sencilla, en una casa pequeña hecha de paredes claras y recuerdos humildes. No teníamos riquezas materiales, pero sí algo mucho más valioso: la fe en Jesucristo. Cada mañana y cada noche nos reuníamos para orar, buscando en Dios la fuerza para enfrentar la vida. Ese ambiente de oración marcó mi corazón desde niño y me enseñó que la verdadera riqueza se encuentra en la presencia de Dios. Con el tiempo, el Señor me llamó a servirle en pueblos lejanos, donde el Evangelio casi no había llegado. Recorrí caminos de tierra, atravesé montañas y ríos para predicar su palabra. Allí vi milagros que aún hoy me emocionan: enfermos sanados, familias restauradas, hombres y mujeres entregando sus vidas a Cristo. Cada conversión era una victoria, y cada lágrima de arrepentimiento me recordaba que valía la pena todo sacrificio. Pero esa alegría también traía consigo un peso. Los rumores comenzaron a crecer. Algunos grupos extremistas no soportaban ver cómo las personas abandonaban la oscuridad y abrazaban la luz de Cristo. Yo sabía que predicar en esos lugares no era seguro, pero mi corazón ardía por compartir la verdad. Sin darme cuenta, mi nombre ya estaba siendo mencionado entre aquellos que me veían como una amenaza. Los rumores comenzaron a circular lentamente por las aldeas. Grupos extremistas se movían por la región, llevando miedo y oscuridad a cada hogar. Los niños aprendían a reconocer el sonido de botas antes del canto de los pájaros, y las familias se escondían cuando caía la noche. Yo escuchaba estas historias con inquietud, pero nunca imaginé que aquel miedo pronto tocaría mi puerta de manera directa. Un día descubrí algo que me heló la sangre. Mi nombre había aparecido en una lista negra de predicadores. Personas que no querían ver la luz de Cristo buscaban silenciarme para siempre. Cada sermón, cada oración pública, cada mención de Jesús estaba siendo observada por ellos. La sensación de peligro se volvió real, constante, y comprendí que mi fe me había convertido en un objetivo. Sin darme cuenta, cada acto de devoción que realizaba, orar con la iglesia, visitar a los enfermos, compartir palabras de esperanza, estaba siendo registrado. Cada gesto de fe, cada oración, cada enseñanza sobre Cristo, se convirtió en evidencia para aquellos que deseaban eliminar la luz. La persecución ya no era un rumor lejano, estaba muy cerca, acechando, esperando el momento perfecto para atacar. Era una noche especial en nuestra pequeña iglesia. Las velas iluminaban suavemente las paredes y la congregación cantaba con devoción. Sentía la presencia de Dios entre nosotros y un aire de esperanza llenaba el lugar. Esa noche no era común. Algo me decía que algo grande estaba a punto de ocurrir, aunque aún no podía imaginar la magnitud de lo que viviría. Durante el culto, sucedió un milagro ante mis ojos. Una mujer que había estado enferma por meses se levantó completamente sana después de nuestras oraciones. La alegría y los llantos de gratitud inundaron la iglesia. Era un recordatorio palpable del poder de Dios. Cada mirada, cada sonrisa de los hermanos reafirmaba que estábamos experimentando algo sobrenatural y bendecido. Pero mientras celebrábamos y cantábamos alabanzas, un peligro silencioso se acercaba. Entre la música y los aplausos,
No sabía que hombres armados observaban desde la oscuridad, planeando interrumpir nuestra paz. Lo que debía ser una noche de alegría se transformaría pronto en el mayor desafío de mi vida, poniendo a prueba la fe que hasta entonces creía inquebrantable. De repente, la puerta de la iglesia se abrió con violencia. 5 hombres armados irrumpieron y un frío recorrió la sala. El pánico se apoderó de todos. Mujeres lloraban, niños gritaban, y los hombres trataban de protegerlos. En segundos, el ambiente de paz se transformó en caos. Sentí el corazón acelerado, pero una calma sobrenatural me ayudó a mantener la mente clara frente a la amenaza que se acercaba. Me señalaron, y uno de ellos gritó: «¡Tú eres el pastor!». Sin tiempo para reaccionar, me agarraron fuertemente y me arrastraron fuera del templo mientras escuchaba los gritos y súplicas de la congregación. Cada paso sobre la tierra húmeda resonaba en mis oídos. Sentí cómo la fe y el miedo se mezclaban. Sabía que el Señor estaba conmigo, aunque la situación parecía imposible de soportar. Un silencio pesado cayó sobre la iglesia, roto solo por el sonido metálico de sus armas y el viento que atravesaba los pasillos. Era el comienzo de mi calvario, la prueba más intensa de mi vida. Mientras me llevaban, comprendí que mi cuerpo estaba en sus manos, pero mi espíritu permanecía firme en Dios, preparado para enfrentar lo que vendría sin perder la fe ni la esperanza. Atravesábamos senderos oscuros, apenas iluminados por la luz de la luna. Cada rama crujía bajo mis pies, y los guardias armados me rodeaban como sombras amenazantes. La noche parecía interminable, y cada paso recordaba la fragilidad de mi cuerpo frente a ellos. Sentí frío, dolor y la incertidumbre de no saber qué me esperaba al final de aquel camino. El miedo humano intentaba apoderarse de mí. Mi corazón latía desbocado y mi mente buscaba consuelo en recuerdos. Recordé a mi esposa y a mis hijos, orando por mí desde la distancia. Esa imagen me daba fuerza. Cada oración de ellos se sentía como un río de protección que llegaba hasta mi alma, recordándome que, aunque mi cuerpo estuviera atrapado, el poder de Dios seguía siendo mi escudo invisible. Las lágrimas se mezclaban con el polvo del camino, pero algo extraño me envolvía. Una paz inexplicable que no podía provenir de mí mismo. Era como si manos invisibles me acompañaran, sosteniéndome a cada paso. En medio de la noche y el peligro, comprendí que mi espíritu permanecía libre y que incluso en la oscuridad más profunda, la presencia de Dios era un refugio que ningún enemigo podría romper. Al llegar a un claro, mis ojos se encontraron con una cruz rústica, hecha a la carrera con troncos pesados y ásperos. La madera crujía bajo el viento, y su sola presencia me llenó de un temor extraño. Era la misma estructura que había visto en las historias bíblicas, pero ahora estaba frente a mí, tangible, lista para ser utilizada como instrumento de muerte. Los hombres comenzaron a burlarse, señalándome y gritando que tendría el mismo destino que Cristo. Sus risas eran crueles y sus insultos penetraban en el silencio de la noche. Para ellos era un espectáculo, un juego macabro. Cada palabra que lanzaban parecía querer quebrantar mi espíritu, pero dentro de mí, una llama de fe se mantenía encendida, recordándome que Dios seguía conmigo. Mientras observaba sus gestos y escuchaba sus risas, comprendí algo profundo. Para ellos, esto era solo entretenimiento, pero para mí era la prueba más intensa de toda mi fe. Cada mirada, cada palabra, cada tronco dispuesto para atarme, era un desafío que debía superar con mi confianza en Dios intacta. Sabía que mi vida física estaba en sus manos, pero mi espíritu permanecía firme. Las cuerdas eran ásperas y me cortaban la piel mientras las ajustaban sobre mis muñecas y tobillos. Cada nudo apretado era un recordatorio del peligro que me rodeaba y del dolor inminente que me esperaba. Aún así, sentía como una fuerza interior me ayudaba a respirar profundo, mientras mi mente se concentraba en Dios, buscando fuerza para soportar cada tirón y cada roce de la madera contra mi piel. El peso de la cruz sobre mis hombros era insoportable. Cada movimiento me hacía sentir que podría desmayar en cualquier momento. La madera rozaba mi espalda, clavando pequeñas astillas, y mi cuerpo temblaba de cansancio y dolor. Sin embargo, mi corazón se mantenía firme, recordando que aquel sufrimiento tenía un propósito.
y que mi espíritu podía permanecer libre, aunque mi cuerpo estuviera limitado. En ese instante decidí firmemente en mi corazón: pueden sujetar mi cuerpo y hacerme sufrir, pero jamás podrán apresar mi fe ni mi espíritu. Cada latido de miedo era reemplazado por la certeza de que Dios estaba conmigo, sosteniéndome y dándome fuerza para soportar cada segundo. En medio del dolor físico, sentí que la fe era más poderosa que cualquier tormento que intentaran imponerme. En lugar de gritar y protestar, bajé la cabeza y comencé a orar en voz baja, pidiendo al Señor fuerza y claridad en medio del peligro. Cada palabra surgía desde lo más profundo de mi corazón, buscando protección y consuelo. La atmósfera cargada de miedo parecía desvanecerse poco a poco, mientras mi espíritu se conectaba con el poder divino que me sostenía invisible entre aquellos hombres armados. Mis palabras no solo pedían liberación, sino también perdón para quienes me habían atado y me amenazaban. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen, repetía una y otra vez. La oración brotaba de mi corazón con una fuerza inesperada, llenando el aire de una energía que iba más allá de lo humano. Sentí que mi espíritu estaba actuando como un canal del poder de Dios, sin temor ni rencor. De repente, algo cambió en el ambiente. Era como si el cielo mismo se inclinara para escuchar, y la presión que sentía alrededor se aligerara. Un silencio sobrenatural surgió, y los hombres que me vigilaban empezaron a moverse con cautela, confundidos y temerosos. La presencia de Dios se sentía tangible, y comprendí que mi oración no solo me sostenía a mí, sino que estaba afectando la realidad que me rodeaba. De repente, un viento fuerte comenzó a soplar, atravesando el claro y trayendo un frío inesperado. Cada hoja y cada rama se movían con fuerza, y el aire parecía cargado de una energía sobrenatural. Sentí como el ambiente cambiaba de manera palpable. El viento no solo refrescaba mi piel, sino que también parecía anunciar que algo divino estaba a punto de manifestarse ante nosotros. Una luz intensa descendió del cielo, iluminando todo el lugar como si fuera pleno día en medio de la noche. La claridad se reflejaba en los ojos de los soldados y en los troncos de la cruz, revelando cada detalle del terreno. Era una luz que no pertenecía a este mundo, un brillo que parecía envolverme y protegerme, mostrando que la presencia de Dios estaba activa, visible y poderosa. La manifestación sobrenatural hizo que los hombres armados se miraran entre sí, confundidos y temerosos. Sus manos temblaban, algunos caían de rodillas y otros apenas podían sostener sus armas. El miedo en sus rostros no era humano, era un terror profundo ante la evidencia del poder divino. Sentí que Dios estaba controlando la situación y que su gloria se mostraba claramente para todos los presentes. De repente, sentí que las cuerdas que me ataban a la cruz comenzaban a aflojarse solas, sin que nadie las tocara. Cada nudo cedía lentamente, y el peso que sentía sobre mis brazos disminuía como si manos invisibles me liberaran. Una mezcla de asombro y paz inundó mi corazón, y comprendí que Dios estaba interviniendo directamente, mostrando su poder de manera tangible e inesperada. Las amarras cayeron al suelo una tras otra, y pude ponerme de pie completamente libre frente a todos los presentes. Cada movimiento era fácil, sin dolor, y la sensación de libertad me llenó de gratitud y reverencia. Los hombres armados permanecían paralizados, incapaces de reaccionar, mientras yo sentía que cada paso que daba estaba sostenido por la fuerza sobrenatural que me había liberado. El silencio se volvió absoluto. Los enemigos no podían mover un solo músculo ni pronunciar palabra. Sus rostros reflejaban terror y confusión profunda, y la atmósfera estaba cargada de una paz sobrenatural. En ese momento comprendí que no solo había sido liberado físicamente, sino que el poder de Dios había dejado una huella imborrable en todos los presentes, demostrando que su autoridad supera cualquier fuerza humana. Algunos de los soldados comenzaron a llorar desconsoladamente, como si una fuerza invisible los quebrantara desde dentro. Sus manos temblaban, y sus ojos reflejaban un remordimiento que nunca antes habían sentido. Era evidente que algo mucho más poderoso que ellos mismos estaba actuando, mostrando que el poder de Dios podía transformar incluso los corazones más endurecidos. Uno de ellos cayó de rodillas frente a la cruz, gritando con fervor:
Tu Dios es el verdadero Dios. Sus palabras resonaban en la noche, llenando el aire con un testimonio inesperado. La emoción era tan intensa que podía sentir el cambio en su espíritu, una rendición completa al poder de Cristo, que había intervenido de manera sobrenatural en medio de su violencia. Poco a poco, otros hombres siguieron su ejemplo, dejando caer sus armas y entregando sus vidas a Cristo delante de la cruz que habían preparado para mi muerte. Lo que debía ser un acto de terror se convirtió en un momento de salvación y redención. Aquella cruz, pensada para destruirme, se transformó en un altar de transformación donde Dios mostró su gloria y su poder de manera irrefutable. Regresé con mi familia y con la iglesia, llevando en mi corazón y en mi espíritu la marca imborrable de aquel día. Cada mirada, cada abrazo, llevaba consigo la memoria de la intervención de Dios. La experiencia no solo me cambió a mí, sino que transformó la manera en que veía la vida, la fe y la protección divina en medio de las pruebas más extremas. El testimonio de lo sucedido se difundió rápidamente, y muchas personas comenzaron a entregarse a Cristo al escuchar nuestra historia. Iglesias, aldeas y comunidades enteras se vieron impactadas por la manifestación del poder de Dios. Cada relato servía para fortalecer la fe de quienes lo escuchaban, demostrando que Dios actúa de manera real y poderosa, incluso en los momentos más oscuros. Lo que había sido una cruz creada para mi destrucción, se transformó en un altar donde Dios mostró su gloria de manera evidente. Aquella madera que debía matarme, se convirtió en símbolo de victoria, resurrección y manifestación del poder divino. Comprendí que cada prueba tiene un propósito, y que Dios puede usar incluso la intención del enemigo para su obra y para la salvación de muchos.